Hola amigos, ¿cómo andan? Este es un nuevo video para maurobernoco.com en donde quiero hablarles un poco sobre emprendimiento, sobre cómo cambiar de trabajo para realizar un emprendimiento, un negocio propio, cómo es el proceso, cómo es el camino, cuáles son las decisiones que hay que tomar y todo lo que tiene que ver con el riesgo posiblemente y también un poco el beneficio que te da la posibilidad de emprender un negocio a la par de tu trabajo para el día de mañana poder dejar tu trabajo y tener tu propio emprendimiento. Ahí vamos. Bueno amigos, en este video, como les decía, quiero comentarles y hablar un poco, también obviamente aplicando lo que tiene que ver con mi propia experiencia personal sobre cómo crear un negocio a la par de tu trabajo o cómo lograr tener un emprendimiento para que el día de mañana o en algún momento determinado puedas trabajar de algo que realmente te apasiona, que sea propio, que sea tuyo y no tengas por ahí que depender de lo que tiene que ver con un jefe o unos horarios o algunas de las obligaciones que por ahí tiene un trabajo común y corriente. Obviamente un emprendimiento conlleva muchísimas obligaciones, muchísimos riesgos, pero también muchísimos beneficios. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para tener ese emprendimiento en marcha y en crecimiento y de un momento a otro poder llegar a dejar tu trabajo. Yo siempre tengo una frase, una manera de pensar que es y que la apliqué, por supuesto, en mi propia experiencia personal, que tiene que ver con que si estás en un trabajo que no te gusta y querés emprender, en realidad tenés doble trabajo, porque tenés que emprender tu propio negocio, trabajar de lo que te gusta, de lo que te apasiona, a medida que vas haciendo crecer ese negocio y creándolo, y también obviamente tenés que trabajar en tu trabajo común y corriente, porque no puedes dejar tu trabajo de un día para otro, porque sería demasiado riesgo y no es lo conveniente de dejar tu trabajo para poner un emprendimiento que posiblemente vaya a correr algún riesgo y no tengas ese respaldo de un empleo o de un sueldo que te ayude a apalancarte en algún momento, en alguna crisis que pueda tener con tu negocio o inclusive en el momento de crecimiento del negocio. Entonces, tenés doble trabajo porque sí, porque tenés que trabajar las 8 horas en tu negocio y cuando vas a tu casa en el tiempo libre, tenés que aprovechar ese tiempo libre, acomodarte los horarios para trabajar en tu negocio, en tu proyecto o en tu emprendimiento para que el día de mañana crezca a tal punto de que te dé la posibilidad de dejar tu trabajo, de renunciar, de abandonar, ¿ok? Para dedicarte solamente a tu emprendimiento. Este es un proceso que puede ser un poco largo o puede ser corto, dependiendo de la rapidez con la que crezca tu proyecto, dependiendo del planeamiento y la seguridad que tenés respecto de lo que vas a hacer. Y hay algunas maneras de detectar aquellas cosas que podés hacer para dejar tu trabajo y a lo que te podés dedicar. Entonces, para tener un emprendimiento, un proyecto de vida, básicamente, que sea tu negocio y que sea una pasión que te lleve a levantarte todos los días a la mañana temprano, muy temprano, para trabajar en ese proyecto y que te lleve también a pasar horas en ese proyecto y que te lleve a acostarte tarde porque estás trabajando en ese proyecto, pero con ganas. No con sufrimiento, ni con mal humor, ni nada de eso. Con muchas ganas porque es tu propio negocio. Imagínate esa situación de soñar y de que ese emprendimiento te lleve a que te puedas retirar de tu empleo y que puedas renunciar para hacer realmente lo que te gusta. Suena muy bien, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que hacer todo un trabajo a la par. Y ahí es un poco cuando voy a empezar a poner mi propia experiencia. Como vos sabés, yo siempre cuento las cosas que me pasan para que veas en primera persona cómo es el proceso en cuanto a tener un emprendimiento propio, lo difícil, lo fácil, lo retorcido, lo complejo y lo beneficioso para la persona que lo hace. Entonces, lo que yo hice fue justamente eso. Tenía un trabajo que no me gustaba y tuve que tener doble trabajo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a mi casa, después de esas 8 horas, lo que hacía era quedarme 8 horas o más posiblemente trabajando en mi proyecto porque necesitaba que crezca, porque no podía dejar mi trabajo, darme el lujo de dejar mi trabajo para dedicarme a mi proyecto porque no tenía los recursos económicos para hacerlo. Entonces, si por ahí hay alguna persona viendo este video que tiene esos recursos económicos, posiblemente le sea un poquito más fácil o a través del tiempo el proceso de dejar el trabajo sea un poco más corto. ¿Por qué? Porque ya con un respaldo económico que quizás ahorraste o quizás tuviste la oportunidad de que te presten dinero, no sé, algún familiar o lo que sea, obviamente el proceso es más rápido porque quizás el crecimiento es más rápido de tu proyecto.
Pero seguimos hablando de mi caso. Yo no tenía recursos económicos para arrancar. Entonces lo que hice fue generarlos de a poco. Y arranqué de a poco en lo que tiene que ver con marketing online y sobre todo con diseño, vendiendo algunos logotipos y ese tipo de cosas a un precio muy barato porque estaba arrancando y no sabía mucho del tema, y a la par me estaba, asesorando con algunas personas que ya estaban haciendo lo mismo que yo a una escala muchísimo más superior, y obviamente reinvirtiendo todo el poco dinero en algún momento, por lo menos al principio, que generaba, reinvirtiéndolo en mi agencia, contratando servicios y mejorando sobre todo mi educación, en donde obviamente contraté cursos y ese tipo de cosas. Entonces, tenés dos maneras de hacer las cosas. Una manera es teniendo un dinero. No recomiendo sacar un préstamo, aunque si tenés más o menos o bastante bien claro lo que vas a hacer, puede ser una ayuda, pero en mi caso yo no lo recomiendo. Yo recomiendo empezar generando que tu negocio genere a la par de tu empleo un beneficio económico que reinvirtiéndolo comience a generar cada vez más beneficios al momento de que ese ingreso económico de tu proyecto suplante al ingreso económico de tu empleo. Entonces ahí puedes elegir una de las dos opciones para continuar. Este proceso puede llevar varios años, puede llevar un par de meses, todo depende del esfuerzo que le pongas, de realmente si es lo tuyo lo que estás haciendo, si es tu pasión lo que estás haciendo, si tenés conocimiento de lo que estás haciendo. Bueno, depende de muchos factores. En mi caso, lo que yo hice fue analizar un poco cuáles eran mis oportunidades en cuanto a generar mi propio empleo. Entonces, a ver, ¿qué podía hacer yo? A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con internet y tecnología, pero ¿cómo podía hacer yo para sumar eso y agruparlo en una especie de idea o proyecto para generar un negocio de eso? Bueno, obviamente tuve todo un desarrollo, y ahí entra también, más allá de un poco de pensar técnicas o maneras de negocio, entra un poco el desarrollo personal, porque tenés que conocerte y es lo principal que puedes hacer. Hace poco entrevisté a una coach de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, en Argentina, en donde me decía que una de las pautas fundamentales que ella trata de ofrecer y de dictar con sus clientes y las personas allegadas a ella era que una persona debe conocerse primero y luego emprender, porque de otra manera es muy difícil, porque el emprendimiento es una cuestión de personalidad, es algo personal, porque es algo propio. Entonces, vos podés tener cualquier personalidad para tener prácticamente cualquier empleo, pero tenés que tener una determinada personalidad y sobre todo un desarrollo personal en donde te logres conocer a vos mismo para llevar un emprendimiento adelante, porque no es lo mismo que un empleo en donde tenés un jefe, en donde tenés horario, en donde todos te dicen lo que tenés que hacer o algunos te dicen lo que tenés que hacer. O hay cosas muy pautadas que las pauta otra persona y no solamente vos las tenés que organizar. En el caso del emprendimiento propio, tenés que estar vos. Vos sos el jefe, sos el empleado, sos el que organiza, más allá de que después puedas obviamente o tercerizar o puedas delegar algunas funciones dentro de tu emprendimiento. Pero estamos hablando del inicio. Entonces, al inicio vos sos eso. Sos el jefe, sos el creador, sos el artista, sos el empleado, haces todo vos, obviamente, por una cuestión de recursos también. Entonces tenés algunas cuestiones para tener en cuenta. Básicamente, uno, tenés tu trabajo de 8 horas. Dos, tenés 8 horas más que cumplir en tu trabajo, proyecto o negocio para que ese crezca y suplante a tu empleo. Y tres, tenés que organizar muy bien tu tiempo, porque además de trabajar en tu proyecto, tenés que aprender también más sobre tu proyecto y tenés que tener ese tiempo para autoconocerte, para hacer un desarrollo personal interesante, en donde cada vez tengas más fuerzas a nivel personal para poder llevar adelante ese emprendimiento. Entonces, volvamos un poco atrás, en donde yo te comentaba que me gustaba Internet y la tecnología, pero ¿qué hacía con eso? Entonces, traté de buscar mis puntos fuertes. Soy una persona muy creativa, no solamente porque lo digo yo, sino que me lo han dicho. Inclusive cuando era más joven dibujaba mucho y dibujaba muy bien sin haber ido a ningún curso de dibujo ni aprendí dibujo de ninguna parte, solamente porque a mí me parecía y me ponía a dibujar y me salían bien. Entonces tenía como una especie de, no sé si llamarlo don, pero es un talento ahí en dibujar o en diseño. Entonces empecé a aprender diseño gráfico por mi cuenta. Todo lo que te cuento siempre en mis videos y lo que aprendí es de manera autodidacta. Entonces, por mi cuenta aprendí diseño gráfico, utilizar las herramientas y demás.
y empecé a analizar todo lo que tenía que ver con marketing online, sobre todo la creación de blogs, en donde empecé a crear blogs sobre diferentes temáticas, obviamente en el área de la tecnología e internet. Entonces, esos blogs me dieron mucho conocimiento de cómo se hacía en internet para compartir contenido, para crear un blog o una página web y todo ese tipo de cosas que me interesó. Y era un poco mi fuerte también porque me apasionaba y me apasiona todo lo que tenga que ver con crear algo en internet. Por eso por ahí en mi portada de Facebook, en facebook.com/Mauro Barnoco Online, que ahí me puedes encontrar, en mi portada verás que dice creo cosas en internet porque la realidad es que es cierto, a nivel personal y profesional yo lo que hago es crear cosas en internet. Por supuesto que tengo después mi agencia de marketing online, Web Marketing, en donde ahí tenemos servicios para empresas. Pero básicamente yo me considero una persona que crea cosas en internet. Entonces, eso era lo que yo tenía que hacer, crear cosas en internet. Como por ejemplo, después, en su momento, creé mi agencia de marketing online como la que te estoy diciendo. Obviamente fue un proceso muy tedioso, muy desgastante, porque yo no tenía tiempo mucho de hacer otra cosa más que dormir, comer, ir a trabajar y trabajar en mi emprendimiento. Entonces, obviamente, el tema de ser social, de salir por ahí a eventos sociales, no tenía tiempo, de hacer alguna otra actividad, no tenía tiempo. En su momento yo hacía actividad física, casi no podía hacer. La verdad es que intenté, pero no tuve tiempo. Entonces, obviamente te quita muchas cosas, pero a la larga te empieza a dar resultados como empezó a darme resultados en su momento, todos estos servicios que yo ofrecía, en los cuales empecé a generar ingresos. Hoy en día yo soy consultor de marketing online y tengo un ingreso por eso. Y también tengo un ingreso por mis servicios o por los servicios de mi agencia en realidad, que tiene que ver con el marketing online para empresas, negocios y emprendedores. Pero eso fue un camino muy cuesta arriba en su momento, que recién ahora está empezando a dar o está dando frutos. Realmente hace rato que está empezando a dar frutos, pero hoy en día siento, por eso hago este video, si no, no lo hubiera hecho, siento que es un emprendimiento hecho y derecho, en donde ya puedo comentarte cómo hice yo. Entonces, todo eso tuvo que ver mucho mi mujer, porque más allá de que uno puede hacerlo, necesita que la persona que esté alrededor, familiares, hijos, mujer, hermano, lo que sea, que tenga al lado, cerca, muy cerca, que lo ayude. Entonces, en ese momento, más allá de mis padres, yo tenía a mi mujer de ahora, que es un poco la que me da polenta, básicamente, no polenta de comida, sino me da esa energía y me apoya en absolutamente todo lo que a mí se me ocurre y lo que yo quiero hacer. Y no es fácil, porque una mujer, yo ahora tengo una bebé y no es fácil que vos tenés que mantenerte por tus propios medios, sin un empleo, que en realidad, entre comillas, es seguro para mucha gente. Cada vez más gente se está dando cuenta que un empleo no es seguro y lo más seguro es hacer un emprendimiento, por más que sea más difícil. Pero bueno, quería contarles un poco la historia y mis ideas sobre cómo hay que hacer para emprender a la par de un negocio. Como siempre recomiendo, a la par de un trabajo, emprender y tener esa posibilidad del respaldo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando emprendí, más allá de que no dejé mi trabajo enseguida, lo que hice fue ahorrar como un respaldo económico que, entre comillas, me podría haber aguantado unos 6 meses de mi emprendimiento si por ahí tenía algunos problemillas, digámoslo de esa manera. Lo recomendable es tener un colchón de 6 meses de dinero. Estamos hablando 6 meses de sueldo, básicamente. Vos ahorrás 6 meses de sueldo, te lo guardás. Entonces, si tu emprendimiento no da lo suficiente, vos tenés esos 6 meses de sueldo para que en 6 meses sí o sí tenés que repuntar el negocio y si no tenés que abandonar y hacer otra cosa. Es decir, tenés que pensar bien lo que vas a hacer, ¿no? Porque si no te da resultado, tampoco sería muy conveniente estirarlo demasiado. Por eso tiene que ver mucho el desarrollo personal y entender algunas cuestiones más allá de un análisis de mercado, planeamiento de negocio y todo lo que tenga que ver con la cuestión técnica y estratégica del negocio en sí. Muchos negocios fracasan solamente porque el emprendedor no se conoce a sí mismo ni sabe lo que quiere, y por ende no tiene las fuerzas para continuar cuando por ahí la cosa no se pone tan fácil. No es tanto la economía, no es tanto el país, no es tanto el producto que no funciona, sino que en realidad es el emprendedor que abandona antes de tiempo. Así que eso tenelo muy en cuenta porque nos pasó a todos tuvimos problemas y todos pensamos que nuestro negocio no iba a funcionar y es en el momento en donde más concentrado tenés que estar
en donde más ganas tenés que ponerle y en donde más seguro tenés que estar de lo que estás haciendo, porque si no, la verdad, no tiene mucho sentido. Entonces, esta serie de videos, ya te voy a ir comentando un poco más sobre mi historia, porque no quería hacer tampoco un video tan largo hablando de mi propia historia. Obviamente la necesito para poder ejemplizar o darte ejemplos, no sé si ejemplizar es la palabra, pero darte ejemplos de cómo es realmente el proceso de dejar un trabajo para tener un proyecto o de crear un emprendimiento desde cero, porque la realidad es que mi emprendimiento nació desde cero. Nada, por ahora te voy a saludar, así que te pido solamente que te suscribas porque voy a estar dando más cosas personales, contando mucho más mi historia y obviamente vamos a traer entrevistas en breve sobre emprendedores que te van a contar cosas similares a la que yo te estoy diciendo, pero a nivel mucho más personal de ellos. Hasta ahora estoy hablando con emprendedores en donde tocamos temas muy técnicos o experiencias laborales. Lo que voy a hacer ahora es contactar, ya tengo entrevistas programadas, contactar con emprendedores para que te cuenten su propia historia personal de cómo es tener, crear y crecer un emprendimiento. Por favor, suscríbete para ver los próximos videos, dale me gusta y compartí el video. Nos vemos pronto. Chau.